el poder de Dios en la debilidad humana. Ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor interviene en ciertas situaciones maravillosamente. Bueno, Él interviene en todas las situaciones. Pero hoy vamos a ver 4 momentos específicos de estos 6 capítulos que vamos a estudiar el día de hoy, que nos harán reflexionar en esta verdad. En la medida que el ser humano reconoce su debilidad, verá en su vida el poder de Dios. Escuchen eso tan maravilloso. En la medida que el ser humano reconoce su debilidad, entenderá lo importante de que dependa de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero también va a ver lo importante que es que otro pueda hacer lo que él no tiene la fuerza de hacer. Vamos a traer aquí a colación algo que le dijo Dios al Señor Jesús a Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Se va a hacer el estudio maravilloso que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a partir desde una comparación que hace la misma escritura. Y es la primera batalla que tienen ellos al llegar a la tierra prometida y la segunda batalla que tienen. La primera es la batalla de Jericó, la segunda es la batalla de Jai. Y son 2 batallas que son abordadas de manera tan diferente la una a la otra por el pueblo de Dios. En la primera vamos a ver la fidelidad de Dios, porque ellos no mueven un solo dedo para tomar a Jericó. Ellos guardan silencio, luego tocan las trompetas y gritan, las murallas caen, no por lo duro de las ondas sonoras de las trompetas, ni por lo fuerte que ellos gritaron. Fue Dios el que derribó las murallas, y eso lo veíamos aún como todos los muros caen, a excepción de la casa donde vive Rahab. O sea, vemos que es Dios el que está obrando, no estos hombres, es Dios el que está obrando. Y es maravilloso. Y vamos a ver cómo una victoria categórica, pero vamos a ver que luego van a abordar la batalla contra Jai, una ciudad mucho más pequeña que Jericó, personas que aparentemente eran mucho más débiles y no que representaban un peligro tan terrible como las personas y el ejército de Jericó. Pero vamos a ver con sorpresa que el pueblo fracasa, que el pueblo aún, vamos a darnos cuenta que dicen ellos, envía espías nuevamente y nuevamente envía espías, y vamos a ver la respuesta tan tremenda de uno y otro caso. En el caso de la fidelidad de Dios vista en Jericó, dice Josué 6:16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vuelvo y repito, no fueron los gritos los que tumbaron las murallas, fue Dios el que les entregó Jericó. Dios, ellos en ese momento van a hacer el papel de espectadores. Va a haber otras batallas donde ellos iban a tener que estar participando activamente, pero en esta oportunidad un silencio, el dar vueltas, en medio de un desafío tan tremendo como eran esas murallas, esa ciudad cerrada, bien cerrada, y esas personas armadas hasta los dientes. Que estas personas luego de que se caiga el muro queden completamente expuestas y que entre el pueblo de Dios y sencillamente tome perdón, ni siquiera tomen, porque ellos entran a la ciudad y sencilla finiquitan lo que está pasando, pero ellos no podían tocar absolutamente nada de la ciudad, no podían tocar nada, no podían coger las ropas de las personas que habían sido vencidas, no podían coger el tesoro, no podían coger absolutamente nada, porque esa ciudad, Jericó, fue hecha la primicia de todas las batallas y las victorias que iban a tener. O sea, ellos sencillamente hicieron el papel de espectadores. Pero vamos a darnos cuenta que en la batalla de Jai, no sé si ustedes conocen la historia, hay 2 factores importantes acerca de esta gran derrota. Y el primer factor es que una de las personas que hace parte del pueblo de Israel peca al desobedecer a Dios. Dios les ha dicho, no toquen nada del tesoro, no toquen nada de las pertenencias de esas personas. Quien toque algo de esto será anatema, será digno de la ira de Dios, porque todo lo que hay en esa ciudad es mío. O sea, por ser la primicia de lo que les voy a entregar acá en la tierra prometida, no toquen nada. Ellos sencillamente, ¿qué tienen que hacer? Obedecer. Pero lastimosamente hubo un hombre llamado Acán que no obedeció. Y Acán se quedó con los lingotes de oro
con unas túnicas propias de ese lugar, y guardó todo esto y lo enterró en su tienda y lo escondió, él pensando que no iba a suceder nada. Lo tremendo del asunto es que este incidente de Acán, unido a esto que voy a leer a continuación, dan a luz una derrota terrible sobre el pueblo de Israel. Dice Josué 7, del 2 al 4. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaban junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Hasta ese momento, Josué está haciendo lo mismo que hizo con Jericó. Mandó espías, los espías llegaron con un informe de hagámosle, Dios nos ha entregado la ciudad, pero ese hagámosle, Dios nos ha entregado la ciudad, estaba sujeto a la forma en que Dios les iba a decir cómo tomarla. Acá, hasta este momento está haciendo bien Josué. Está enviando espías como lo hizo en su momento para Jericó. Pero continúa diciendo, y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomaremos a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Y miren lo que dice trágicamente, los cuales huyeron delante de los de Jai. Es decir, fueron vencidos de una manera humillante. Mis hermanos, ¿ellos debían ir? Claro. ¿Observaron? ¿Fueron espías? Bien. En esa parte no están haciendo nada en desorden. Lo mismo que sucedió en Jericó. Pero ellos llegan y tomando la iniciativa, le dicen a Josué, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai y no fatigarán a todo el pueblo yendo porque son pocos. Mis hermanos, a veces la iniciativa en las cosas de Dios es tan peligrosa, mis hermanos. Y cuando hablamos de la iniciativa, estoy hablando, no sé si de pronto la iniciativa, más bien las ideas novedosas. Las ideas novedosas pueden ser peligrosas. Ellos debían aguardar a que el Señor les dijera los términos en que iban a ir a la batalla. Y les aseguro que si ellos aguardan a que sea Dios el que se pronuncie, Dios les va a decir, hombre, no vayan, hay pecado en el campamento, una persona desobedeció, y si ustedes solo se atreven a ir allá, yo no los voy a respaldar porque yo no puedo respaldar a un pueblo desobediente. ¿Qué acabamos de ver la semana inmediatamente anterior? Acabamos de ver la semana inmediatamente anterior que ellos no podían llegar a Canaán y empezar a conquistar si estaban en desobediencia. ¿Y cómo estaban en desobediencia? Todos los hijos que nacieron en el desierto estaban sin circuncidarse. ¿Cuál fue el texto que usé la semana pasada con el mismo Moisés? Dios envía a Moisés a que llegue juicio por mano de Moisés a Faraón y a todo Egipto, pero en el camino Dios intenta matar a Moisés porque el mismo Moisés está en desobediencia. El mismo Moisés está en desobediencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hace Dios es que a través de Séfora alinea a Moisés en obediencia, circuncidando a su hijo Gerson. Y ahora con esta nueva generación, la alinea en obediencia, circuncidando a todos estos varones que nacieron en el desierto. Y eso no fue una tarea fácil, de eso no hablamos la semana pasada. Pero personas que nacieron durante 40 años en el desierto, no estamos hablando de niños de 8 días de nacidos. Estamos hablando de que ahí habían personas de 40 años sin circuncidarse, que tenían que ser circuncidadas con una piedra de pedernal, es decir, con una piedra le iban a quitar el prepucio, un acto dolorosísimo, mis hermanos. Que la misma Biblia habla de que hay un día en particular que es cuando más duele, cuando la persona es grande y tiene conciencia de lo que está haciendo. O sea, fue un acto de obediencia que les costó a ellos, pero es que Dios no los podía usar como el elemento, como la herramienta de juicio sobre Canaán, si estaban en desobediencia. Ellos aquí están tomando decisiones, están diciendo, bueno, hagámosle, somos una ciudad pequeña, hagámosle. Yo no veo en estos textos que ellos consulten a Dios en ninguna forma, en ninguna manera. Y no creo que Dios esté muy a gusto con que ellos tengan esta independencia. Esa va a ser la diferencia
entre la primera batalla y la segunda batalla. Yo no creo que Dios esté de acuerdo con esta independencia de ellos. Si ellos esperan, si Josué le pregunta a Dios, ¿qué deben hacer para marchar a Jai? Les aseguro que Dios les habría dicho, les habría contado. Hay una persona en medio del pueblo que pecó y hasta que no arreglen esa situación, no vamos a ir a marchar y no vamos a ir a pelear porque, mis hermanos, o sea, ¿se toman en serio lo que les estoy diciendo o no se lo toman en serio? Como no preguntaron y segundo, tomaron sus propias decisiones, se lanzan y tienen una derrota terrible. Ahora ellos llegan y la pregunta ¿cuál es? Entonces, ellos llegan de esa derrota y ellos se les ha pasado todo por la cabeza, menos que alguien del pueblo ha pecado. Y lo tremendo del asunto es que ellos con asombro, ahora, yo acá veo de pronto algo más de mesura que con la generación que murió en el desierto. Aquí hay que ser como justos. Y no veo como una actitud tan terrible. Pero igual, ellos se preguntan, ellos dicen, ¿qué sucedió? Y Dios tiene que manifestar, decir, ¿qué sucedió? Que hay pecado en el campamento. Y por esa razón, yo no los voy a respaldar. Y aquí lo tremendo es que quiero también hacer una comparación entre algo que sucede en Jericó con una familia y algo que sucede aquí con Acán. Lo tremendo del asunto es que cuando Rahab creyó en el Dios de los cielos, si la familia fue también adoptada junto con ella, ¿qué quiere decir? Que toda su familia dejaron sus dioses por seguir al Dios de Israel. Porque acuérdense que la fe es individual. Y a pesar de que el pueblo de Israel esperó por 7 días, si alguien más iba a tener la actitud de humildad y de dependencia de Dios que tuvo Rahab, nadie la tuvo. Entonces, si se dan cuenta, lo que hizo esta mujer y su familia no impactó, escúchenme bien, no impactó de alguna manera a todo el pueblo, porque la salvación y la fe es personal. La salvación y la fe es personal. Pero por otro lado, vemos a un Acán, que su pecado sí impacta a todo el pueblo. Por el pecado de Acán, todo el pueblo es afectado. Y eso nosotros lo podemos ver, mis hermanos. Eso nosotros lo podemos ver con Adán. Adán peca y toda la humanidad es impactada. Ahora, Jesucristo muere en la cruz, pero no muere por todos. Muere por personas en particular. Y acá estamos viendo la conexión maravillosa que tiene aún este libro con el resto de las escrituras y el tema de la redención, del mediador y de la necesidad de un sustituto. Una cosa maravillosa. Podemos ver cómo la fe de una familia, una fe que Dios les da, los hace hacer parte de la familia de Dios, pero que esa decisión personal de ellos no impactó a todo el pueblo. Pero vemos por otro lado como una decisión pecaminosa como la de Acán sí impacta a todo el pueblo y todo el pueblo queda en derrota y queda en tristeza. Dios le habla al pueblo y les dice, miren, hay que tomar cartas en el asunto. Y si quieren conquistar la tierra, yo no tendré un trato especial con ustedes. Deben ser obedientes y confiar en mí. Eso fue lo que le está diciendo Dios a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Toman a Acán, toman lo que él hizo a su familia y bueno, castigo sobre esa familia, apedreados. Una cosa impresionante lo que sucede allí. ¿Qué podemos nosotros conectar esto con el resto de las escrituras? Mis hermanos, el mismo apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, cuando hablaba del pecado en particular de una persona de la iglesia de Corinto. Y él decía, ¿no entendéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mis hermanos, la fe no es contagiosa, la fe es personal, es lo que vemos en Rahab. Pero lo que vemos en Acán es que el pecado es altamente contagioso. Miren cómo son dos caras diferentes. La fe es algo personal, es algo individual, que solo la produce realmente Dios. Pero el pecado que yace en el ser humano es altamente contagioso. Y por eso
es que Dios debe tratar con tal radicalidad el pecado aún en medio del pueblo y lo extirpa, lo arranca, no lo permite. ¿Qué sucede después de esto? Mis hermanos, después de que se ha tratado con el pecado, después de que se ha tratado con el desobediente, lo impresionante del asunto, mis hermanos, es que ellos van, pelean con Jai y le ganan. Le ganan a Jai. Entonces esto es interesante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y acá vamos a introducir el tema como grueso de la clase del día de hoy, y es la distinción entre el creador y la criatura. Y aquí he encontrado algo que me llama poderosamente la atención. La independencia o existencia propia de Dios. Esto significa que la razón de la existencia de Dios se encuentra en Dios mismo y que a diferencia del hombre, no depende de nada aparte de sí mismo. Mis hermanos, Dios es independiente a la creación. Dios no depende de nosotros. Él no necesita de nuestra adoración. No necesita de nuestra plata y de nuestro oro para vivir. Él dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si yo tuviese hambre, no te pediría a ti de comer. Y si tuvieras sed, no te pediría a ti de beber. O sea, Dios es independiente. Quienes somos dependientes del Creador somos las criaturas. Pero a la criatura constantemente se le olvida esto. Al pueblo de Israel no llevaban mucho tiempo en Canaán y se le estaba olvidando y existe siempre la tentación de independizarnos de Dios. Yo como que ya me sé cómo es la vuelta. Eso nos puede pasar a nosotros en nuestra propia vida, mis hermanos. Entonces digamos, ya sé cómo es la cosa. Acá la cosa es orar, la cosa es hacer, deshacer. Y realmente no estamos contando con Dios para muchas decisiones que tomamos en nuestra vida. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque se va a hacer una tentación constante en los creyentes, que se independicen de Dios. Y el Señor Jesucristo fue categóricamente claro al respecto con sus apóstoles. Él les dijo, hablando de la vid, diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y él dice que si una rama, un sarmiento, es arrancado de la vid, ese sarmiento, esa ramita, se va a secar. Y les dice, porque apartados, separados de mí, nada podéis hacer. El creyente tiene vida porque está injertado en la vida que es Jesucristo. Pero en el momento que nos independicemos, no tenemos vida propia. Esa es la gran mentira que le vendió la serpiente a los seres humanos, que podemos vivir apartados de Dios. Y ahora, como la muerte no se manifiesta después de la caída, la muerte no se manifestó inmediatamente de manera física, sino que se manifestó de una forma espiritual. A veces también existe la tentación de pensar que aún tenemos vida espiritual. Miren a Sansón. Sansón se fue de él el Espíritu Santo y él ni siquiera se había dado cuenta. Él tal vez seguía musculoso físicamente, seguía con su actitud arrogante, pero luego cuando intentó escapar de los filisteos, no pudo escapar. O sea, solamente es en el momento en que es evidente su incapacidad que él se da cuenta que Dios se ha marchado de él. Esto es terrible, mis hermanos, porque eso le puede pasar a todas las personas que se den cuenta de que no tienen vida espiritual cuando sea demasiado tarde. Ojalá que no sea así. En Sansón no fue demasiado tarde. Él finalmente, nuevamente le pide su Santo Espíritu a Dios y Dios se lo concede y él muere lleno del Espíritu Santo. Por eso Sansón aparece en la galería de los hombres de la fe. El punto aquí, ¿cuál es, mi hermano? El punto es que no podemos hacer nada separados de Dios. Esa es la gran enseñanza. Mis hermanos, si nosotros nos arrepentimos, como se arrepintió el hijo pródigo, es porque Dios está en el creyente. Si nosotros tenemos la fe en creer la obra de Cristo, es porque Dios está en el creyente. Si creemos en el perdón de Dios y encontramos en el perdón, es porque Dios está en nosotros y nos permite creer. Y de hecho, si podemos perseverar en el camino de la santidad, es porque Dios permanece en el creyente y podemos trabajar. Es todo lo que, todo lo que es vida espiritual, todo lo que es crecimiento, el arrepentimiento, la fe, el perdón de pecados, todo este tipo de cosas, el creyente las cree y las experimenta, las vive producto
de que Dios habita en él. Si Dios no habita en el creyente no se. Si Dios no habita en él, el creyente no puede creer. Si Dios no habita en el creyente no creerá el perdón de pecados y seguirá viviendo en culpa y en acusación. Y si Dios no habita dentro del creyente, el creyente no podría perseverar en el camino de la santificación. Ahora, este es hasta ahora un ejemplo. Miremos otro ejemplo. Miremos el ejemplo de los gabaonitas en comparación con los 5 reyes que se levantaron a pelear contra Israel. Yo ya les hablé a grosso modo lo que sucedió con estos dos grupos, ¿no? Primero que todos, los gabaonitas, sin que tengan un encuentro frontal con el pueblo de Israel, ellos planean hacer algo. Ahora, ellos mienten, ellos engañan, sí. Ellos son cananeos, ellos viven en la tierra de Canaán, pero ellos se dan cuenta que Israel es un pueblo que ellos no van a poder vencer. Y no lo van a poder vencer no porque ellos vean a Israel muy fuerte. Era la misma causa que veían los de Jericó. ¿Se acuerdan el testimonio que les da Rahab a los dos espías? Les dice, nosotros hemos escuchado de cómo Dios los ha respaldado a ustedes y cómo vencieron a algunos reyes al otro lado del Jordán. En el valle de Moab escuchamos cómo vencieron a un poco de reyes allí, cómo vencieron a Sehón y a Og. O sea, hemos escuchado todo esto y hemos perdido la fuerza, o sea, decae nuestro corazón. Hemos aguardado 40 años a que ustedes crucen ese río y acaben con nosotros. Eso mismo es lo que están viendo los gabaonitas. Lo tremendo del asunto es que los gabaonitas en bloque actúan como no actúa en bloque Jericó. Jericó tuvo miedo porque sabía que ese pueblo era el pueblo de Dios. Lo mismo pasó con los gabaonitas. Pero lo que llevó a endurecer el corazón a los de Jericó fue lo que llevó a que se humillaran los gabaonitas. Acuérdense, Dios, de quien tiene misericordia, de quien quiera tiene misericordia, y de quien quiera compadecerse se compadece, y a quien quiere endurecer endurece. Y acuérdense que endurecer el corazón no habla de que los de Jericó tenían el corazón blandito y vino Dios y se los endureció. No, el corazón del hombre por naturaleza es un corazón duro. Que Dios endurezca el corazón de alguien se refiere a que Dios se abstiene de actuar. Si Dios se hubiese abstenido de actuar en los gabaonitas también lo que hacen es enfrentar a Israel. Venga y nos damos acá a espada y hasta las últimas consecuencias, que fue lo que hicieron los de Jericó, a excepción de Rahab. Pero ellos no actúan así. Ellos sintieron tal vez lo mismo que los de Jericó, pero ellos se la jugaron no por la espada, sino por la humillación. Y ese es el centro de la clase del día de hoy, mis hermanos. Un verdadero creyente nunca se la jugará por su propia capacidad. Siempre se la jugará para humildemente presentarse delante de Dios y decirle a Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Es allí donde está lo que leímos la semana pasada, Josué 9:24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Yo les pregunto, ¿ellos vieron el ejército tan grande de Israel y por eso hicieron lo que hicieron? No. Dice, como fue dado a entender a tus siervos. Está hablando de ellos. O sea, Dios nos dio a entender que Él era el que le había mandado a Moisés que tomara esta tierra. O sea, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a lo que Dios ha dicho? Aquí venimos y nos humillamos. Esto es impresionante, mis hermanos. Ahora, eso es lo que está pasando con los gabaonitas. ¿Qué está pasando con el resto de los reyes que hay por allí cerca? Los primeros 5 reyes en ser vencidos en esa tierra. Dice Josué capítulo 10, verso 3. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén,
envió a Onam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel, y los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra él. Alguien podría decir: bueno, pero pelearon contra Gabaón, no están peleando contra Israel. Pero les tengo noticias. La nación de Israel había hecho pacto y había hecho alianza con Gabaón. ¿Y eso qué quería decir? Quien se levante en contra de ustedes se tiene que enfrentar a nosotros, porque ellos habían aceptado a Gabaón como sus tributarios, lo que había dicho la escritura. Ustedes leen los libros de Deuteronomio, la ley, ahí habla Moisés de cómo debían tratar a las personas que se rindieran. O sea, eso es lo que tenemos que ver. Muchas veces nosotros entramos, y eso también lo vamos a ver en la clase hoy, entramos predispuestos, pensando que eso fue un baño de sangre, ya nadie se le dio la oportunidad de arrepentirse, porque nunca nos han llevado a examinar estos pasajes y estos versículos, mis hermanos, y no es así. El que se rindió, el que se humilló, se le perdonó la vida. No iba a ser otra tribu de Israel, para nada, pero sí iban a ser personas que iban a ser tributarios, y para poder vivir en esa nueva condición, ellos tenían que renunciar a su Dios y vivir para el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. De hecho, por esa razón es que cuando se habla de circuncidarse, la Biblia habla circuncida a todo natural y extranjero que viva contigo. Cuando Dios le da la circuncisión a Abraham, él circuncidó a su hijo Ismael. Más adelante iba a circuncidar a su hijo Isaac, pero él también tuvo que circuncidar a su siervo, a un damaseno llamado Eliezer, que les tengo noticias, no era hebreo, era gentil, era extranjero, era damaseno. Entonces imagínense eso tan impresionante. Entonces, nadie podía tocar a Gabaón sin meterse con Israel. Esta gente no está viendo lo que ve Gabaón. Esta gente sencillamente ve en Gabaón a un poco de cobardes que se rindieron ante un pueblo que es vencible. O sea, hay las capacidades. Si nos unimos todos nosotros como reyes, tenemos la capacidad y tenemos buenas estadísticas de poderles ganar. Mientras ellos veían, estos 5 reyes veían lo terrenal, Gabaón vio lo espiritual. Mientras estos 5 reyes veían lo terrenal y lo posible que era vencer a esa nación, porque para ellos Jehová no es Dios, para ellos Dios, Jehová, no es poderoso, sino que esas personas son sencillamente personas que se están metiendo en su tierra. Y es que, mis hermanos, si lo pensamos nosotros de manera lógica y humana, o sea, hablando de manera humana, no de manera espiritual, pues esta gente se les está metiendo al rancho. ¿Ellos qué van a aceptar? ¿Ellos qué van a aceptar que vengan unos extranjeros a sacarlos de su tierra? Para nada. No lo van a aceptar. Así como más adelante Israel no va a aceptar que lo saquen de su tierra los babilónicos y los asirios. Ellos no van a aceptar. Pero mis hermanos, les tengo noticias. La tierra no es de los cananeos. La tierra no es de Israel. La tierra no es de las tribus del norte y las tribus del sur, cuando se separó Israel, no. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si él ha decidido traer un juicio sobre personas que se han portado de una manera pecaminosa, él puede traer el juicio y puede quitarle aún sus posesiones materiales a las personas, porque él es completamente soberano. Eso lo están entendiendo los gabaonitas. Y por eso se humillan a Israel, porque en realidad no están humillando a Josué, se están humillando al Dios que representa a Josué e Israel. Pero estos 5 reyes se están levantando y aunque piensan que se están oponiendo a Israel, a Josué, a los gabaonitas, en realidad se están oponiendo al Dios de los cielos y ellos terminarán vencidos. Entonces, mis hermanos, en los gabaonitas vemos la misericordia de Dios. Y en los 5 reyes amorreos vemos el juicio de Dios. Estamos viendo, mis hermanos, que Dios no es un Dios
que era uno en el Antiguo Testamento y que es otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos el juicio de Dios y la gracia, la misericordia de Dios. Y más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento que también se ve la misericordia, la gracia de Dios, y también vamos a ver el juicio de Dios. Vamos a ver que Dios es amor, pero también es fuego consumido. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente y no perderlo de vista, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es esa categórica diferencia entre la misericordia de Dios con los gabaonitas, los 5 reyes amorreos? Lo mismo que sucedió con Jericó, lo mismo que sucedió con Rahab. O sea, mientras Rahab alcanzó misericordia porque Dios es el que le da la fe, por otro lado, Dios no actúa en el resto de Jericó y son entregados al juicio. Porque, mis hermanos, el nuevo nacimiento, lo que nos enseña las Escrituras, es que el nuevo nacimiento solo es dado por voluntad de Dios, no por voluntad de carne ni de varón. Y es allí donde se exalta el texto que tenemos hoy como protagonista en la clase del día de hoy. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La verdadera fe, mis hermanos, es ese hombre, ese ser humano, sea hombre o mujer, ese ser humano que reconoce su incapacidad y cae a los pies de Dios diciéndole, yo me merezco morirme, yo merezco estar condenado. O sea, mi estilo de vida no merece más que la condenación. Pero por favor, Dios, ten misericordia. Y en la persona de Cristo, Dios tiene misericordia. Ahora, para que una persona pueda hacer esa reflexión, eso no quiere decir que entre todos, la única sensible fue Rahab. Entre todos los de Jericó, la más sensible fue Rahab. Tampoco vamos a decir que entre todos los que habitaban esa sección de Canaán, los más sensibles fueron los gabaonitas. No, no podemos decir eso. Igual que pecadores, que todos los de Jericó, era Rahab y su familia. E igual de pecadores, y tal vez han cometido también terribles pecados, como los otros 5 reyes, lo eran los gabaonitas. Pero Dios le dio vida a estas personas. Y es por eso que reconocen su debilidad y la grandeza de Dios. Y estos dos elementos, su bajeza y la grandeza de Dios, unidos, los llevan solamente a ¿qué? A pedirle a Dios misericordia. El discurso de Rahab y de los gabaonitas es similar. Vemos la grandeza de Dios, vemos que vamos a ser destruidos. Hombre, ten misericordia. No, o sea, no nos lo merecemos, pero ten misericordia. Esa es la gran verdad. Bástate mi gracia. La verdadera traducción de lo que le dice el Señor Jesús a Pablo en esta oportunidad. Porque eso se lo dice el Señor Jesús a Pablo en 2 Corintios 12:9. La traducción más apegada al original dice, Pablo, ¿no te basta mi gracia? ¿No te basta mi gracia? Mis hermanos, la gracia es un regalo inmerecido. Rahab no se merecía la salvación. Los gabaonitas no se merecían la salvación. Ahora, estamos hablando aquí en términos literales con Rahab. Porque Rahab, escúchenme bien, Rahab se salvó. No solamente del juicio ese momento, sino que su vida, se habla de que es una persona salva, tuvo una fe salvífica. En el caso de los gabaonitas estamos hablando en un caso simbólico, porque ellos se salvaron del juicio contra los cananeos, pero yo no puedo yo no puedo asegurarles que todos los gabaonitas fueron salvos finalmente. No, estamos hablando de que porque se humillaron y porque reconocieron, no fueron castigados con los impíos, no fueron castigados con el resto de Canaán y fueron hechos tributarios. Ahora, puede que haya pasado con ellos lo mismo que pasó con toda la nación de Israel, que algunos fueron verdaderos creyentes y otros no. Sencillamente es un evento que se destaca y espiritualmente podemos sacar esa verdad. Y tengo que hacer esa aclaración, mis hermanos, porque el nuevo nacimiento es precisamente gestado solo y únicamente por Dios. Solo es Dios el que le puede dar vida a una persona y que esa persona reconozca su debilidad, reconozca su inminente condenación y que pueda clamar por misericordia. Por otro lado,
el accionar de los 5 reyes fue este. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esa es la actitud de los 5 reyes. Se endurecieron, se ensoberbecieron, creyeron que podían vencer a esas naciones porque no veían en ellas a Dios, veían sencillamente seres humanos que puedan ser derrotados. Pero es que no eran sencillos seres humanos, eran el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ya les había entregado la tierra prometida. O sea, no tenía cambio esa verdad. Salmo 73, 26 dice: la dependencia de Dios no es una debilidad, sino una fortaleza. Eso es lo que sugiere el Salmo 73. Confiar en el Señor es más que una debilidad, una fortaleza. Mis hermanos, el salmista comienza diciendo que él ve que los malos prosperan y que hacen y deshacen, pero dice que él, cuando entra en lo secreto de Dios, comprende el fin de los malos y comprende que su vida está puesta en resbaladeros. Eso es lo que dice el Salmo. Mientras que el que confía y el que depende de Dios está seguro en el Señor. Cuando yo reconozco mi debilidad y mi debilidad me lleva a fortalecerme en Dios, mis hermanos, eso es que Dios está actuando en nuestras vidas, y es algo maravilloso. Nosotros, mis hermanos, podemos ver esto precisamente, de cómo Dios puede hacer que toda una nación se convierta, de que toda una nación, al entender su debilidad, pueda convertirse al Dios de los cielos, con la historia de Jonás. Y vamos a ver cómo el mismo profeta tuvo que reconocer su debilidad y tuvo que ser humillado para poder ser usado. Ustedes conocen la historia. Jonás no quiere ir a Nínive. Y no quiere ir a Nínive, ¿por qué, mis hermanos? No quiere ir a Nínive porque Nínive es la capital del pueblo asirio, precisamente. Y ellos han sido unas personas sanguinarias, particularmente con la nación de Israel. Y él no quiere saber nada de ellos, porque ellos no se merecen que el Señor los perdone y que les dé una oportunidad. Lo que se merecen esos desgraciados es que descienda fuego del cielo y los consuma. Ellos fueron especialmente sanguinarios con las naciones que poseían y tomaban. O sea, no dejaban a la gente viva, y eran especialmente sanguinarios en la forma de martirizarlos y matarlos. Y esto llena de un sentimiento como de dolor y de yo no quiero tener nada que ver con la salvación de esta gente tan mal. Y por eso Jonás toma la determinación de huir de la presencia de Dios. Ustedes conocen la historia. Jonás, cada vez que en el libro de Jonás ustedes se han pillado esto, lo vamos a verlo más de manera particular cuando lleguemos al libro de Jonás. Hoy quiero hacerles como una antesala, porque quiero aquí iluminarlos en el punto de que no solo Dios, en el tiempo de la toma de Canaán con los gabaonitas, sino que hubo otros momentos donde el Señor derramó de su misericordia sobre todo un pueblo. Lo tremendo del asunto es que ustedes, cada vez que vean a Jonás en el libro, van a verlo a él descendiendo. Dice que él descendió al puerto. Luego dice que al entrar en el barco, desciende al camarote. Luego vamos a verlo que lo lanzan al agua y desciende a la profundidad del océano. Y luego, estando en la profundidad, viene un gran pez y se lo come. O sea, él va para abajo. Su orgullo, su arrogancia, lo llevó ¿para dónde? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Luego la escritura dice que duró en el vientre del gran pez 3 días. Ahora, 3 días como lo toman la cultura de aquella época, ¿no? Y lo tremendo del asunto es que finalmente, a pesar de que él se quiere ir a un lugar completamente diferente al que lo está enviando Dios, se cree que Tarsis, que era donde quería irse él, y Nínive quedaba tan lejos, como queda el occidente del lejano oriente. Es una cosa grandísima la distancia. Entonces, mis hermanos, debemos tener en cuenta algo. Él se quería apartar de la voluntad de Dios. Este gran pez, luego de esos días que estuvo en su vientre, lo vomita en las playas del Nínive. Y a él solamente le resta es humildemente declararle a ese pueblo que vendrá el Señor y los condenará. Porque ni siquiera el sermón que él da
es un sermón alentador. Lo que dice Jonás es, duró un día hablando esto a voz en cuello. De aquí a 40 días vendrá el Señor y los castigará. De aquí a 40 días el Señor vendrá y los castigará. El mensaje que pronunció Jonás nunca habló de misericordia, nunca les habló de que se arrepintieran, nunca les habló de acercarse a Dios, no. Él determinó, de aquí a 40 días vendrá un juicio. Eso fue lo que dijo, punto, se acabó. Algunos pueden decir, uy, tenaz, terrible. ¿Y él está hablando en nombre de Dios? Sí, él está hablando en nombre de Dios. Nosotros no podemos decir que él ocultó información, porque estamos diciendo entonces que Dios es incapaz de poder pronunciar a través del profeta lo que quiere que el profeta pronuncie. No, sencillamente, eso fue lo que dijo Jonás, y bueno, fue lo que providencialmente Dios permitió que él dijera. No podemos llegar a una conclusión de que Jonás maldadosamente ocultó información. No podemos llegar a eso, porque entonces sería decir que el profeta no estaba sujeto al creador. Miren cómo le costó de caro a Jonás no querer ir a donde Dios le había dicho que fuera. O sea, finalmente Jonás se salió con la suya. Para nada. Estaba donde Dios quería que estuviera. Y esa es la mayor garantía para nosotros de que Jonás dijo lo que Dios quería que dijera. No podemos hilar tan delgado y decir que él está feliz con lo que está diciendo, porque él está trayendo una condenación. De aquí a 40 días el Señor. Y lo que pasa es que con ese mensaje de condenación, lo que hace es que la gente reflexione. De hecho, Jonás en esta promulgación parece reformado, parece bíblico, parece que está predicando el evangelio como se debe predicar, como hemos visto que lo ha predicado Pedro en Hechos. Lo primero que dice es que les habla de su pecado, de su maldad y que merecen condenarse. Eso fue lo que pasó. Lo tremendo del asunto es que esas personas, al escuchar el mensaje, se lo toman en serio. ¿Saben cuántas personas en el tiempo de Jonás habían escuchado por voz de los profetas que habían pecado y venía un juicio y no creyeron? Mis hermanos, el libro de Jonás está escrito como está escrito, y lo que sucedió con Nínive sucedió con ellos como una bofetada a la nación de Israel. Porque a Israel, al reino del norte y al reino del sur, muchos profetas fueron y les dijeron, se aproxima un juicio por su pecado. Juicio que vendrá por mano de los babilónicos, juicio que vendrá por mano de los asirios. Ellos no creyeron, somos el pueblo de Dios, somos intocables, podemos seguir viviendo como se nos dé la regalada, la pegada gana, y no nos va a pasar nada. Acá estamos frescos, estamos tranquilos, y no creyeron. Entonces el libro de Jonás se convierte en una bofetada a la nación de Israel. Porque aquí vemos a un profeta más profetizando de juicio. Un día duró. De aquí a 40 días el Señor los acabará, traerá un juicio, es una nación pecadora. Y esa confrontación, mientras que los de la nación de Israel se endurecieron, estos de Nínive se arrepintieron. Cayeron sobre sus rodillas, cayeron sobre sus rostros, le pidieron perdón a Dios, ayunaron, mejor dicho, clamaron al Señor, le pidieron misericordia. Finalmente, Dios, que tuvo de ellos misericordia, que pasados 40 días no los destruyó. El mismo hecho, mis hermanos, de que estuviera allí un profeta declarando lo que estaba declarando, ya mostraba la misericordia. Dígame, ¿qué profeta fue a Sodoma y Gomorra? ¿Qué profeta se paró y les dijo, de aquí a la medianoche vendrá fuego? Nada, vinieron dos ángeles, sacaron a Lot y a su familia calladitos, pero nunca se anunció el juicio. O sea que no hubo oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios sencillamente se abstuvo de actuar. Eso es entregar a la dureza del corazón a una nación. Se abstiene de actuar. Y Él es soberano y Él lo puede hacer, porque el de quien quiere tiene misericordia, de quien se compadece, y a quien quiere endurecer, como entendiendo que ya tienen el corazón duro y sencillamente se abstiene de actuar.
¿Qué está haciendo Dios en Nínive? Está actuando. ¿Qué está haciendo el Señor con los gabaonitas? Actuando. ¿Qué está haciendo el Señor con Rahab? Actuando. Entonces, nosotros no podemos hablar de que Dios no actuó con el pueblo gentil en el Antiguo Testamento. Hubo un arrepentimiento de parte de Nínive y ellos se volvieron al Dios de los cielos. Pero como no todo es así, tenemos que hablar de que, volviendo al tiempo de Josué, yo espero que ustedes estén entendiendo esos intervalos de tiempo que yo hago. Hay muchos años entre Josué y Jonás, sino que tengo que hacer como esos cambios para que ustedes se den cuenta que Dios no le pasó todas a Israel y no le perdonó ni una a los de Canaán. Podemos decir eso. Entonces tenemos que estar viendo también a futuro. Pero volviendo al libro de Josué, las batallas contra los cananeos. Fueron vencidos Jericó, Jai, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Horma, Betel, Tapúa, Afec, Sarón, Azor, Axfa y Tacnac. Vemos la justicia de Dios, la ira de Dios sobre esas personas. Y la pregunta que hicimos en su momento era, ¿en verdad, mis hermanos, en verdad fue un genocidio? ¿Fue algo terrible que sucedió? ¿Fue algo tremendo? O sea, ¿qué maldad la de Dios? No, mis hermanos. Y muchas veces llegamos a esas conclusiones de que Dios fue muy severo con Canaán, porque nosotros entramos asumiendo que el hombre es inocente. Y que si Dios tiene misericordia de algunos y no tiene misericordia de otros, Dios es injusto. Dios no es injusto. Si el Señor hubiese actuado con justicia, mis hermanos, nadie se salva. Todos nos perdemos. Pero como Él no puede ser injusto, porque Él no puede ir en contra de sus atributos, Él tiene justicia sobre unos y sobre otros tiene misericordia, porque la justicia que debió caer sobre ellos cayó sobre otro, es decir, sobre Cristo. Si la justicia de Dios que castigó a Jericó no cayó sobre Rahab, fue porque la justicia de Dios que se merecía Rahab y su familia cayó sobre Cristo. Imagínense eso tan maravilloso. Eso es maravilloso, eso es espectacular. Entonces acá, mis hermanos, debemos entender algo. Nosotros no podemos entrar a tratar a toda la humanidad con presunción de inocencia. Eso suena muy bonito en un juicio. Eso suena muy bonito en medio de la ley humana. En la ley humana, el inocente es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Pero en la ley divina, mis hermanos, no hay justo ni aún uno. En la ley divina no hay justo ni aún uno. Yo no puedo asumir la inocencia de nadie porque nadie es inocente. Desde la caída de Adán y de Eva, nadie es inocente. Los pobrecitos indígenas que no conocieron de Jesús se perdieron. Los pobrecitos musulmanes que no creyeron del Señor y se murieron en las cruzadas. Los pobrecitos cananeos que se murieron y no creyeron y se perdieron, porque tratamos a las personas como si fueran inocentes. Yo creo que se les venga a ustedes a la cabeza la idea de un bebé que nace. Ese bebé es inocente. De hecho, hasta la religión se esfuerza por hacer ritos de transición para quitarle una mancha que traen los niños de nacimiento. Algunos lo llaman bautizo, otros lo llaman presentación, bueno, etcétera. Pero son como un rito de transición para que esa mancha que viene de fábrica del bebé sea quitada. Entonces, si eso está aún en la conciencia colectiva de las personas, ¿qué hacemos nosotros pensando que hay grupos de personas que murieron y se perdieron y se condenaron eternamente porque no les fue predicado Cristo? O porque no los permeó la cultura judía. Las personas se pierden porque pecaron contra Dios. Y es por esa razón, mis hermanos, que es necesario hablar de las abominaciones de los cananeos. El Señor ha dicho,
cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 18, del 9 al 12, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto es impresionante, mis hermanos. Quien llama el estilo de vida de los cananeos abominación es el mismo Dios, o sea, no van a hacer eso y ellos precisamente van a ser condenados. Ahora, el Señor, ¿cuánto había esperado para condenar a los cananeos? El Señor le prometió la tierra a Abraham y le dijo, esa tierra te la daré. Y no te la doy todavía, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de sus habitantes. Dios aguardó. ¿Y cuánto tiempo pasó desde Abraham hasta Josué? O sea, entendamos esto, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos abordar este tema sin prejuicios y entendiendo que por mucho tiempo nos predicaron de este tema de manera incompleta, como siempre ha sucedido con las doctrinas de las que venimos nosotros. Nosotros tuvimos por mucho tiempo un pésimo cristiano. Y toda la doctrina que nos dieron fue una doctrina sesgada. Una doctrina donde se alimentaba la idea de que Dios era justo en el Antiguo Testamento y misericordioso en el Nuevo, que era un Dios de ira en el Antiguo y es un Dios de amor en el Nuevo, cuando Dios no cambia, Dios no muta y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todos sus atributos están presentes en cada momento y en cada tiempo desde que el hombre fue creado, mis hermanos. O sea, en el parámetro de la Biblia, en el parámetro escritural, Dios ha sido siempre el mismo. Entonces no podemos hablar de un genocidio. ¿Por qué los cananeos? Mis hermanos, ya les he dicho, los cananeos eran altamente inmorales. Como se los he dicho, los cananeos también sacrificaban a sus hijos a los ídolos. Nosotros a veces decimos, pobrecitos esos bebés, no dejen con vida ni a los de brazos. Pobrecitos esos bebés. Pobrecitos esos bebés, listo. Si no eran ellos los que mataban a esos bebés iban a morir en manos de ¿quién? De sus propios papás. Y iban a ser entregados a los ídolos. O sea, imagínense eso tan terrible. Ahora, también hemos dejado establecido desde la semana pasada que cuando se hablan en términos de destrucción total, estamos hablando de que era una hipérbole. Porque inmediatamente después de que el Señor dice, los vas a destruir totalmente, los destruirás del todo, inmediatamente dice, no harás con ellos alianzas, ni tendrás de ellos misericordia, no emparentarás con ellos, ni harás tu hija al hijo de ellos. O sea, ¿cómo yo voy a emparentar? ¿Cómo voy a tener alianzas? ¿Y cómo voy a tener misericordia de alguien que está muerto porque ha sido erradicado completamente? Entonces estamos hablando de términos hiperbólicos. Y también los cananeos tenían la oportunidad de volverse al Dios de Israel, como lo hemos visto ya en el caso de los gabaonitas. Entonces, mis hermanos, debemos entender que en particular el momento que se estaba viviendo era un momento histórico, un momento donde el Señor les dijo que si ellos no se arrepentían y endurecían su corazón, iban a ser destruidos. Pero también el mismo Dios que dijo esto, dijo en Deuteronomio lo siguiente: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás paz. Y si respondiere en paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado será tu tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Alguien me decía, bueno, ¿y de dónde sacas tú que las 7 vueltas de Jericó fue esperando? Pudo haber sido otra cosa. ¿Saben de dónde lo saco? De lo que Dios dice en Deuteronomio 20:10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás paz. Y si respondiere paz y te abriere, ¿qué significa eso de que te abriere? Que se parara en la muralla y le dijera, oiga, israelitas, ábranse. No. Cuando dice, y te abrieres, que ellos dijeran, miren, les abrimos la puerta de Jericó, sigan, tomen la ciudad, somos sus tributarios. 7 días ellos esperaron. Y en lugar de abrirles la puerta, Jericó era una ciudad cerrada, bien cerrada. Aquí no entran.
O sea, lo último en lo que hemos pensado con ustedes es la paz. Pero por otro lado vemos a una mujer que le abrió la puerta de su casa a los espías y les dijo, abandono a mi Dios y ahora mi Dios es el Dios de los cielos. Vemos a las gabaonitas que se humillan delante de los israelitas y les dicen, miren, nos acercamos a ustedes y les pedimos, hagan paz con nosotros. Entonces, mis hermanos, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para que nosotros saquemos de la cabeza de que Israel era una nación sanguinaria y que mataba porque sí, porque le encantaba. Aún esos pensamientos, mis hermanos, distorsionan la relación que actualmente tenemos con los israelitas de la Israel del día de hoy. Israel bombardea una ciudad donde hay un poco de inocentes y la gente, todo el mundo aplaude. La bombardeó porque es el pueblo de Dios. O sea, ¿ustedes creen que Dios le pasa eso a una Israel? Para nada, nunca lo hizo. Dios nunca va a acolitar comportamiento como ese. Y siempre le dio la oportunidad a las personas de que se volvieran y se rindieran antes de venir y acabar con ellos. Es que, mis hermanos, la justicia de Dios es la que se ve evidente en los cananeos. La justicia de Dios sobre la maldad humana. Justicia que un día alcanzaría al mismo pueblo de Israel, que hoy eran el instrumento de justicia, pero que más adelante el instrumento de justicia sería Babilonia y Asiria, y vendría sobre ellos, sobre los israelitas, la justicia de Dios, porque ellos mismos habían pecado e iban a ser erradicados y dispersados por la faz de la tierra. A mí me gustaría aquí meditar en algo, escúchenme bien, que habla Josué cuando toman a Jericó, y ver cómo se cumple y en quién se cumple. Dice el texto, eso tan interesante. Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, se llama la maldición de Jericó, porque es una maldición que da Josué para aquel que se atreva a construir de nuevo esa ciudad. Esa ciudad no debía volver a ser construida. O sea, es tanta la ira de Dios sobre esa ciudad, no se va a volver a construir. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito de delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su progenitor, sobre su primogénito, perdón, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, hay una maldición y la maldición es aquel que se atreva a reconstruir nuevamente Jericó, esta ciudad que Dios destruyó, comenzará a construirla sobre la vida de su hijo mayor, su primer hijo, primogénito. O sea, el primogénito se va a morir por esa empresa maldadosa que tiene esta persona de construir nuevamente, reconstruir nuevamente Jericó. Y terminará de construirla sobre el cuerpo muerto de su hijo menor. Una maldición tremenda. Uno dirá, bueno, ¿y qué pasó con esa maldición? Bueno, lo que pasa con toda la palabra que sale de Dios. Toda la palabra de Dios se cumple. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 34. Esto sucede, mis hermanos, en el tiempo del rey Acab. Y este hombre que se menciona aquí, escúchenme bien, hace parte del pueblo de Israel. ¿Quién reedificó Jericó? Un impío de Israel. Primera de Reyes 16, 34. En su tiempo, Giel de Betel, porque es que Betel, en ese momento, Betel ya es una ciudad que pertenece a Israel. Y acá yo quiero devolverme un poco. Tengo que hacer un poco acá de cosas para poderme devolver y mostrarles solo esto, mis hermanos. Miren aquí el listado de pueblos que fueron vencidos. Entre ellos está Betel. Y así también como fue vencido, escúchenme bien, el rey de Jerusalén. Porque acuérdense que ahí vivían antes los jebuseos. En Jerusalén vivían los jebuseos. Y luego de haber tomado Jerusalén, Jerusalén se convirtió en una ciudad llamada la ciudad de David. Lo mismo sucedió con Betel. Betel antes era llamada Luz y luego fue puesto Betel, el nombre de Betel precisamente, porque ahí fue donde unge Jacob esa tierra y le pone por nombre Betel. Pero resulta que Betel, con el paso del tiempo, fue una tierra tomada por cananeos también.
personas que son extranjeros. Ese Betel, luego de ser tomado por los israelitas, se convierte en el terreno que tomaron las tribus del norte. Bueno, un israelita que nació en Betel tuvo la osadía de volver a construir la ciudad de Jericó. ¿Y a costo de qué la construyó? En su tiempo, o sea, en el tiempo de Acab, Jehiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y esta, mis hermanos, es la forma de terminar la clase del día de hoy, mis hermanos. ¿Y cuál es la forma, mis hermanos? O vamos a depender de Dios o no vamos a depender de Dios. Vamos a reconocer nuestra debilidad y humildemente vamos a clamar por su ayuda, o vamos a vivir la vida bajo la mentira de la serpiente en el jardín del Edén, donde nos vendió la idea a todos los seres humanos caídos de que podemos independizarnos de Dios. Quien le compre el tiquete, quien le compre el boleto a la serpiente, a Satanás, de la idea de que la criatura puede vivir independientemente de su creador, morirá, se condenará eternamente. Pero aquella criatura que entienda que depende de su creador y que debe humillarse y humildemente rendirse a sus pies, por si acaso él tiene misericordia. Pues hermanos, que una criatura, que un ser moral actúe de esta manera, solo puede actuar de esta manera porque Dios le dio vida. Y eso es a lo que se le conoce como la fe salvífica. Desesperadamente humillarse delante de Dios y pedirle ayuda, porque en nuestras propias fuerzas no nos podemos salvar. El poder de Dios manifiesto en la debilidad